Si escuchas esto, significa que la señal llegó. Significa que alguien, en algún lugar, todavía está vivo. Día 60. Estoy grabando esto desde 40 metros de altura, encaramado en la cabina del operador de una grúa móvil portuaria Liebherr en la terminal de contenedores de Eastport. El viento aúlla esta noche, siempre aúlla aquí arriba, y el metal cruje bajo mí como algo vivo, como algo que sufre. Me he acostumbrado a ese sonido. Me he acostumbrado a muchas cosas a las que nunca pensé que un ser humano pudiera acostumbrarse. Debajo de mí se están moviendo. No necesito mirar. Puedo oírlos. Ese ritmo húmedo y arrastrado. El gemido ocasional que se eleva en la oscuridad como una oración pronunciada en un idioma que nunca fue concebido para gargantas humanas. Cientos de ellos, quizá miles ahora, deambulando entre los contenedores apilados, chocando contra los enormes neumáticos de la grúa, estirando los dedos hacia arriba con los huesos desgastados. Ellos saben que estoy aquí. Siempre lo han sabido. La cabina huele a óxido, sudor seco y el ligero olor químico del desinfectante de manos que dejé de usar hace 2 semanas, cuando me di cuenta de que necesitaba guardarlo para las heridas. Hay un saco de dormir amontonado en un rincón, una jarra de agua con quizás 3 días de vida si tengo cuidado, y 17 latas de comida alineadas en la consola como soldados esperando órdenes. 17 latas. 60 días de supervivencia. Y todavía no estoy seguro de si vivir fue la decisión correcta. Me llamo Marcus Chen. Era operador de grúa. Ahora soy el último hombre vivo en Eastport. Y esta noche algo es diferente. Déjame contarte sobre mi reino. La grúa móvil portuaria Liebherr LHM 550 se encuentra al borde del muelle 7, con sus 4 enormes estabilizadores extendidos como las patas de un insecto prehistórico congelado a media zancada. Cuando subí aquí por primera vez, trepando por la escalera de acceso con las manos infectadas agarrándome los tobillos, no sabía nada de esta máquina, salvo que era alta. Lo suficientemente alta como para importar. Lo suficientemente alta como para marcar la diferencia entre convertirme en uno de ellos y seguir siendo humano un día más. Ahora la conozco al dedillo. Cada tornillo, cada soldadura, cada gemido que emite cuando el viento sopla del este. La llamé Babel, por la torre que intentó alcanzar el cielo. Algunas noches, cuando las nubes se ciernen bajas y la niebla llega desde el puerto, casi puedo creer que he tenido éxito donde aquellos antiguos constructores fracasaron. Casi puedo creer que he escapado de la tierra por completo. Pero entonces llega el amanecer y veo lo que queda del mundo y recuerdo que el cielo no está esperando a gente como yo. La terminal de contenedores de Eastport se extiende bajo mis pies como un cementerio comercial. 120 hectáreas de hormigón y asfalto, repletas de contenedores de transporte dispuestos en hileras de colores: rojo, azul, verde, naranja óxido, creando un laberinto que habría sido impresionante desde arriba, incluso antes de que todo terminara. Ahora es algo completamente distinto. Ahora es un coto de caza. Los contenedores crean pasillos, ¿ves? Pasajes estrechos entre paredes de acero, donde los infectados deambulan en bucles infinitos, siguiendo sonidos, olores, cualquier instinto roto que aún arda en sus cerebros podridos. Desde aquí arriba, puedo observarlos durante horas. Los he observado durante horas. No hay nada más que hacer cuando sale el sol y el mundo está en silencio, salvo el arrastrar de pies muertos sobre el hormigón. Ahora se mueven de manera diferente a como lo hacían al principio. Durante la primera semana estaban frenéticos. Recién transformados, aún con el ímpetu de sus últimos momentos de vida, corrían, gritaban y se lanzaban contra obstáculos con una furia casi humana. Vi a un hombre con uniforme de estibador correr de cabeza contra la pared de un contenedor con tanta fuerza que se le partió el cráneo como un melón. Se levantó 30 segundos después y siguió caminando.
con la masa cerebral goteando por la cara y un ojo colgando de la cuenca. Fue entonces cuando dejé de tener esperanzas de que esto fuera algo que pudiera curarse. Ahora son más lentos, metódicos. Los corredores se han desgastado hasta convertirse en arrastradores, con los músculos atrofiados, las articulaciones rígidas. Pero hay más. Dios mío, hay muchísimos más. Cada día, la manada crece más abajo, a medida que los infectados de la ciudad se dirigen a la terminal, atraídos por alguna señal que no puedo percibir. Se reúnen alrededor de la base de Babel como peregrinos en un santuario, con el cuello estirado hacia arriba y los ojos lechosos buscando la fuente del olor que les indica que la comida está cerca. Intento no pensar en cómo se verán el día 100, el día 200. Si la descomposición los llevará antes de que me muera de hambre. Más allá de la terminal, Eastport se extiende hacia el horizonte en un cuadro de destrucción que se vuelve más detallado cada vez que miro. La ciudad era de tamaño mediano, 300.000 personas antes del brote, según el cartel de bienvenida en la carretera 17. Una ciudad portuaria de clase trabajadora, construida sobre el transporte marítimo, la pesca y el tipo de orgullo obstinado de clase trabajadora que impulsó a la gente a quedarse incluso cuando los trabajos comenzaron a irse a puertos más económicos en el extranjero. Ahora es un cadáver. El horizonte está salpicado de columnas de humo que aún se alzan de edificios que llevan semanas ardiendo. He aprendido que algunos arderán hasta que no quede nada que consumir. Vi cómo el Eastport Grand Hotel, un monumento Art Deco de 12 plantas, visible desde casi cualquier punto de la ciudad, se derrumbaba el día 23. Cayó a cámara lenta, desplomándose piso sobre piso, levantando una nube de ceniza y escombros que se extendió sobre la terminal durante horas. Respiré los restos de las vacaciones de la gente, sus recepciones de boda, sus conferencias de negocios. Tosí polvo gris y seguí sobreviviendo. Al norte, el paso elevado de la autopista que una vez transportó camiones de 18 ruedas llenos de carga a la terminal, se ha convertido en un estacionamiento de vehículos abandonados. Puedo verlos desde aquí. Cientos de autos y camiones congelados en su lugar, con las puertas abiertas, manchas oscuras en el pavimento entre ellos. En la primera semana, vi gente allí arriba, personas vivas, corriendo entre los vehículos, tratando de encontrar una salida de la ciudad. Los infectados los encontraron antes de que pudieran encontrar una salida. Observé a través de las ventanas sucias de la grúa y no hice nada, porque no había nada que hacer. La distancia era demasiado grande. La manada era demasiado densa. Todo lo que podía ofrecer era ser testigo, e incluso eso se sentía como una violación de algo sagrado. Dejé de mirar la carretera después de eso. El puerto en sí es un cementerio de otro tipo. 3 cargueros permanecen atracados en los muelles. El Pacific Venture, un portacontenedores que estaba a medio descargar cuando se desató el brote. El Northern Promise, un granelero en el que nunca he visto movimiento. Y un buque más pequeño cuyo nombre no puedo leer desde este ángulo, escorado a babor como un borracho intentando mantenerse en pie a la hora del cierre. El agua a su alrededor está oscura por el petróleo y los escombros, y de vez en cuando aparecen formas que me digo que son peces, basura o cualquier otra cosa que no sea lo que probablemente sean. El día 12, vi a alguien en la cubierta del Pacific Venture, una figura que se movía con determinación, sin duda viva. Intenté hacer señales con mi linterna, 3 cortas, 3 largas, 3 cortas, el único código Morse que recordaba. No respondieron. Para el día 15, vi la misma figura encubierta, pero ya no se movía con determinación. Se arrastraba. Se dirigía hacia la terminal, hacia mí. Ahora tampoco miro los barcos. El clima aquí se ha convertido en un personaje propio de mi historia de supervivencia. La costa trae niebla por las mañanas, espesos mantos blancos que llegan del mar
y se tragan todo lo que está por debajo de 15 metros. En esas mañanas, existo en un mundo sin fondo, solo gris en todas direcciones, el sol como un disco pálido arriba y el gemido ocasional que se eleva desde la horda invisible debajo de mí. Esas son las horas más solitarias, las horas en las que me siento más como un fantasma, desconectado de todo lo que una vez me hizo humano. Pero la niebla suele desaparecer hacia el mediodía, y entonces pudo ver todo lo que desearía no poder ver. La cabina de la grúa se ha convertido en mi universo entero. Mide aproximadamente 2,5 metros por 2,5 metros, más pequeña que una celda, más Grande que un ataúd. El asiento de control domina el centro, rodeado de joysticks, palancas y pantallas que se apagaron cuando falló la electricidad de la terminal al tercer día. Antes de eso, podía operar la grúa. Podría haberme movido yo mismo, en teoría, y haber alejado a Babel de la creciente manada hacia otra parte de la terminal. Pero el combustible se agotó antes que la electricidad, y ahora está tan atrapada como yo. He modificado la cabina lo mejor que he podido. Las ventanas están intactas, vidrio reforzado diseñado para soportar condiciones marítimas, pero he cubierto los paneles inferiores con láminas de aluminio recuperadas de los paneles de mantenimiento de la grúa. En parte por aislamiento y sobre todo porque me cansé de verlas intentar alcanzarme. Las ventanas superiores permanecen despejadas, lo que me permite ver el mundo, mi única conexión con algo más grande que esta caja de metal. Mis provisiones están ordenadas con precisión militar a lo largo de la consola y el suelo. La garrafa de agua, un recipiente de 5 galones que llené de un fregadero del edificio de operaciones de la terminal durante una búsqueda de comida el 8º día, está más cerca de mi dormitorio. Las latas de comida están ordenadas por tipo y densidad calórica: frijoles, verduras, sopas y 3 preciadas latas de estofado de carne que guardo para cuando más las necesite. Hay un botiquín de primeros auxilios al que ya le faltan la mayoría de las vendas y todos los analgésicos. Una caja de herramientas, un trozo de cuerda, 2 linternas, una de ellas funcionando, una radio portátil que solo recibe estática, aunque la reviso todas las noches a las 8, por si acaso. Y allí está la escalera que conduce hacia abajo. Le puse una barricada, por supuesto. Introduje barras de acero en los peldaños a nivel del suelo de la cabina y las soldé con un soplete portátil que encontré en el área de mantenimiento. Aunque alguno de ellos lograra pasar los estabilizadores, la pluma y todos los obstáculos entre el suelo y la cabina no podrían atravesar esa barricada. Al menos, eso es lo que me digo. Eso es lo que tengo que creer. Las noches son las más duras. La oscuridad transforma la terminal en algo más que una pesadilla. Los contenedores se convierten en monolitos, negro sobre negro, y los sonidos de arrastre desde abajo parecen multiplicarse, rodear, elevarse. Los infectados no duermen. Los he observado lo suficiente como para saberlo con certeza. Simplemente continúan, hora tras hora, recorriendo sus interminables rutas de patrullaje, agrupándose ocasionalmente alrededor de la base de la grúa cuando el viento desvía mi olor hacia ellos. En las noches despejadas, las estrellas son extraordinarias. Sin luces urbanas ni contaminación, la Vía Láctea se extiende por el cielo en una franja de luz tan brillante que proyecta sombras. Me acuesto en mi saco de dormir, miro hacia arriba por las ventanas, intento percibir su grandeza. Este recordatorio de que el universo continúa, vasto e indiferente, independientemente de lo que ocurra en un pequeño planeta en un pequeño rincón del espacio. La mayor parte del tiempo me siento pequeño. 60 días viendo cómo el mundo se desintegraba desde arriba. 60 días de racionamiento y aislamiento, y la lenta erosión de todo lo que antes consideraba importante. 60 días de vida, si a esto se le puede llamar vida. Y esta noche las estrellas están ocultas detrás de las nubes, y el viento trae sonidos que nunca antes había oído, y algo en mis entrañas me dice que el mundo está a punto de exigirme una elección que no estoy preparada para tomar.
Pero me estoy adelantando. Déjame contarte cómo llegué aquí. Déjame contarte quién era antes de convertirme en el último hombre de eSport. Déjame contarte acerca del día en que se acabó el mundo. Nunca se suponía que yo estaría aquí. Ese es el pensamiento que me atormenta en las horas de silencio, cuando el viento amaina y los gemidos de abajo se desvanecen en un murmullo y me quedo solo con mis recuerdos. Nunca se suponía que estaría en la terminal ese día. Se suponía que estaría a 300 kilómetros de distancia, en Riverside, viendo a mi hija graduarse de la secundaria. Pero no lo era, porque hacía horas extras, porque siempre hacía horas extras, porque Marcus Chen era el tipo que nunca decía que no, que nunca decepcionaba a su equipo, que priorizaba el trabajo incluso cuando priorizarlo significaba perderse los momentos que realmente importaban. Sara tendría 14 años ahora, si aún estuviera viva. No me permito pensar en esa posibilidad muy a menudo. La alternativa es demasiado pesada para llevarla junto con todo lo demás. Así que he construido una fortaleza mental alrededor de esos recuerdos. El rostro de mi exesposa Linda, la sonrisa desdentada de Sara en la última foto que me envió, el sonido de su voz por teléfono diciendo: «No pasa nada, papá, habrá otras graduaciones». Y he cerrado la puerta con llave y tirado la llave. Algunas noches la fortaleza resiste, otras no. Esta noche se está desmoronando. Tenía 43 años cuando el mundo se acabó. 43 años de una vida que, desde fuera, parecía un éxito modesto. 20 años operando grúas en varios puertos de la costa este. Un matrimonio que duró 12 años antes de que Linda se cansara de ser la segunda en la lista de embarques. Una hija que me quería a pesar de mis ausencias, o quizá precisamente por ellas. La ausencia enamora, dicen, y le di a Sara muchas ausencias con las que trabajar. El divorcio se formalizó 3 años antes del brote. Linda se mudó a Riverside con Sara, tras una oportunidad laboral que, en realidad, era una oportunidad para alejarse de mí y de la vida contaminada que parecía no poder dejar atrás. Lo entendí. Incluso lo apoyé. Lo que no podía hacer era seguir. Llevaba los puertos en la sangre, las grullas en los huesos. Me dije a mí misma que visitaría más, llamaría más, estaría más presente a pesar de la distancia. Me dije muchas cosas. La última vez que hablé con Sara fue 4 días antes del brote. Un jueves por la noche, después de un turno de 12 horas que me dejó los hombros doloridos y los ojos ardiendo. Me llamó para recordarme la graduación, sábado, a las 2 de la tarde, no lo olvides, y le prometí que iría. Tenía las vacaciones aprobadas. Había llevado mi traje a la tintorería y lo tenía colgado en el armario de mi apartamento. Tenía un regalo envuelto y listo. Un collar de plata con un dije en forma de grulla, algo que le recordara a su padre, incluso cuando no estuviera. Ese collar sigue en el armario de mi apartamento. Me lo imagino colgado allí, en la oscuridad, esperando a alguien que quizá nunca lo reciba, mientras el edificio se derrumba lentamente a su alrededor. Otro monumento a mis fracasos. El viernes por la mañana recibí la llamada. Tommy Vázquez, mi supervisor, con la voz tensa, presa del pánico apenas contenido. «Chen, necesito que vengas. La esposa de Derek se puso de parto y el Pacific Venture llegará antes de lo previsto. Paga el doble, por favor». Debería haber dicho que no. Debería haber dicho: «Tommy, tengo algo que no puedo perderme este fin de semana. Encuentra a alguien más». Debería haber recordado, aunque fuera una vez, que hay cosas más importantes que ser confiable. Pero no lo hice. Porque era Marcus Chen, el tipo que nunca decía que no. Porque el doble sueldo significaba que podía permitirme ese viaje a Riverside el mes que viene, el que me ayudaría a compensar la falta a la graduación. Porque siempre habría tiempo después. No había. El viernes por la tarde, los primeros informes llegaban por el sistema de radio de la terminal.
Algo estaba sucediendo en la ciudad. Algún tipo de brote, hospitales desbordados, gente agrediendo a gente. Al principio, las palabras no tenían sentido, parecían sacadas de una película, no algo que pudiera ocurrir en un lugar como Eastport. Pero los informes seguían llegando, y al anochecer podíamos ver el humo elevándose desde el centro. Tommy nos dijo que siguiéramos trabajando. El Pacific Venture estaba a medio descargar y la naviera insistía en los plazos, y seguramente todo esto era solo un caos temporal que las autoridades tendrían bajo control por la mañana. Por la mañana, Tommy estaba muerto. Lo vi morir. Ese es un recuerdo que la fortaleza no puede contener, por mucho que lo intente. Estábamos en el edificio de operaciones, intentando comunicarnos con nuestras familias a través de teléfonos que habían dejado de funcionar horas antes, cuando la primera oleada de infectados traspasó la valla perimetral de la terminal. Entraron por la puerta principal como una marea, estibadores, camioneros, gente con la que había trabajado durante años, con el rostro inerte, la mirada nublada, sus movimientos impulsados por algo que nada tenía que ver con las almas que una vez habitaron esos cuerpos. Tommy corrió hacia su coche, recorrió unos 9 metros antes de que lo detuvieran. Lo oí gritar mi nombre mientras corría en dirección contraria, hacia el único lugar que conocía mejor que ningún otro en la tierra: la grúa. Mi grúa. No sé por qué no me atraparon. He recordado esos momentos 1000 veces, intentando entender cómo logré cruzar 200 metros de hormigón abierto mientras los infectados invadían la terminal. Quizás se centraban en presas más fáciles. Quizás algún remanente de instinto los impulsó hacia los edificios donde se escondía más gente. Quizás simplemente tuve suerte, si es que se le puede llamar suerte, a estar atrapado en una caja de metal durante 60 días mientras el mundo se muere debajo. Llegué a la escalera de acceso del Deep con los infectados a menos de 15 metros de distancia. Subí más rápido que nunca, con las manos resbalando en los peldaños, los pulmones ardiendo, mi mente gritando que esto no podía estar pasando, que esto no podía ser real. Uno de ellos me agarró el tobillo al acercarme a la primera plataforma. Pateé hacia abajo sin mirar, sentí algo crujir bajo mi bota y seguí subiendo. Cuando llegué a la cabina y cerré la escotilla detrás de mí, me desplomé contra la consola de control y lloré como un niño. Eso fue hace 60 días. A veces parece que fueron 60 años. A veces parece que fue ayer. El costo físico de la supervivencia es más fácil de catalogar que el mental. Mi cuerpo se ha vuelto un extraño para mí. 15 kilos menos que antes del brote, mis músculos atrofiados por el espacio limitado, mis articulaciones doloridas por dormir en pisos metálicos. Mis manos, antes fuertes y callosas por años de manipular los controles de la grúa, se han vuelto blandas y pálidas. Mi barba, que solía mantener recortada, se ha convertido en una maraña gris y salvaje que he dejado de intentar mantener. La semana pasada me vi reflejada en la ventana de la cabina y no reconocí a la criatura de ojos hundidos que me devolvía la mirada. Como una vez al día, a veces 2, si logro convencerme de que las latas que me quedan durarán más de lo que probablemente durarán, el hambre se ha convertido en una compañera, una presencia constante que me corroe y que he aprendido a tolerar en lugar de saciar. Todavía no, le digo a mi estómago cuando me da calambres por la mañana temprano. Comeremos al atardecer, tenemos que aguantar. La sed es peor. El agua pesa más que la comida. Es más difícil de transportar durante las travesías de recolección. Es más esencial para la supervivencia. Me raciono a 1 litro al día, que es mucho menos de lo que el cuerpo necesita y mucho más de lo que puedo permitirme. Mi orina se ha vuelto oscura y escasa. Tengo los labios agrietados. Siento la lengua gruesa y extraña en la boca. A veces, cuando llueve, extiendo recipientes sobre la plataforma de la grúa y recojo lo que puedo. Preciosos bocados sin filtrar, que saben a óxido y salvación. Pero es la mente la que más sufre. El aislamiento es una forma de violencia.
Antes no lo entendía. Pensaba que la soledad era solo una emoción, algo que se podía superar con suficiente fuerza de voluntad. Estaba equivocada. 60 días sin contacto humano significativo han dejado surcos en mi psique que no sé si alguna vez sanarán. Ahora hablo conmigo misma constantemente. Cuento mis acciones, debato mis decisiones, a veces discuto con voces que sé que no existen, pero que, sin embargo, parecen reales. Deberías comprobar el nivel del agua, Marcus. Lo revisé hace una hora. Compruébalo de nuevo. ¿Qué pasa si te equivocaste al contar? No me equivoqué. ¿Y si lo hicieras? He empezado a conversar con personas que no están presentes. Con Linda, explicándole por qué no estuve presente cuando el brote azotó Riverside, rogándole que me perdonara por elegir el trabajo una vez más. Con Sara, hablándole de las estrellas, describiendo las constelaciones que he aprendido a identificar durante mis noches de insomnio. Con Tommy, disculpándome por huir, por sobrevivir cuando él no lo hizo, por no ser lo suficientemente rápido o valiente para ayudarlo. Tommy me visita en sueños. Todos lo hacen. Todos los que he visto morir desde esta posición elevada sobre el mundo. No hablan. Simplemente se quedan de pie al pie de la grúa y me miran con los ojos nublados, abriendo y cerrando la boca, extendiendo la mano hacia la cabaña con manos que una vez fueron capaces de bondad y creación. Me despierto de estos sueños jadeando, con el corazón palpitante, a veces sin saber si sigo durmiendo. La línea entre la pesadilla y la realidad se ha vuelto peligrosamente delgada. Sin embargo, hay momentos de claridad, momentos en los que la niebla se disipa, tanto la niebla literal del puerto como la niebla metafórica de mi mente, y puedo pensar con la suficiente claridad para planificar, prepararme y creer que la supervivencia podría significar algo más que la mera existencia. Llevo un diario. Es una de las cosas que me mantiene anclada. Cada día anoto lo que pasó, lo que observé, lo que consumí. Las entradas son breves y prácticas. Día 47. Llovió durante la noche. Recogí aproximadamente 2 litros. Comí una lata de frijoles. La manada parece más grande. Conté más de 200 alrededor de la base de la grúa. Oído que parecían disparos al norte, alrededor de las 3 de la madrugada. No se veía nada. Día 48. Cielo despejado, sin cambios en los suministros. Se detectó movimiento en el paso elevado de la autopista. Podrían estar infectados. Podrían ser supervivientes. Demasiado lejos para saberlo. La radio sigue con interferencias. Día 49. Viento del este. El olor es peor hoy. Me comí media lata de verduras, guardé el resto para mañana. Tengo problemas para dormir. Releer estas entradas es como trazar el contorno de mi propia disolución. Me veo desaparecer en la rutina, el miedo, la interminable espera de que algo cambie. Y aún así continúo. Eso es lo que no puedo explicar del todo, ni siquiera a mí mismo. Cada mañana, cuando la tenue luz se cuela por las ventanas de la cabaña y me enfrento a otro día de la misma lucha, el mismo hambre, la misma soledad, me levanto. Reviso mis provisiones. Escudriño el horizonte en busca de señales de rescate que nunca llegan. Sigo viviendo, aunque vivir se ha vuelto indistinguible de una forma más compleja de morir. ¿Es esperanza? No lo creo. La esperanza implica expectativa, y he aprendido a no esperar nada de este mundo. ¿Es miedo? En parte. La idea de convertirme en uno de ellos, de unirme a esa horda que se arrastra abajo, me llena de una repulsión tan profunda que la muerte parece preferible. Me he prometido que si llega el caso, si me muerden, si me quedo sin opciones, no me dejaré llevar. La caja de herramientas contiene una llave inglesa pesada. No sería agradable, pero sería mío. Mi elección, mi final. Quizás eso es lo que me impulsa a seguir adelante.
La obstinada insistencia en la autonomía en un mundo que me ha arrebatado casi todo lo demás. Me han arrebatado mi hogar, mi ciudad, mi conexión con todos mis seres queridos. No me han arrebatado mi voluntad. Todavía no. Pienso en Sara todas las noches antes de dormir. La imagino en Riverside, atrincherada en una habitación segura, rodeada de gente que sabe cómo protegerla. Linda la habría mantenido a salvo. Linda siempre fue la práctica, la preparada, la que guardaba suministros de emergencia y sabía usar un arma de fuego. Si alguien podía sobrevivir a esto, sería ella. Tengo que creerlo. Tengo que creer que en algún lugar, a 300 kilómetros de distancia, mi hija está mirando las mismas estrellas que yo, preguntándose si su padre sigue vivo. Quizás se dio por vencida conmigo. Sería justo. Te di mucha práctica, pero tal vez, solo tal vez, no lo haya hecho. 60 días, 17 latas, 3 días de agua si tengo cuidado. Cada vez resulta más difícil ignorar las matemáticas. Pronto tendré que tomar una decisión. Quedarme en la cabaña y dejar que el hambre me lleve, o sumergirme en la pesadilla de abajo y luchar por una oportunidad más. Pronto. Pero no esta noche. Esta noche, el viento trae algo nuevo a la terminal. Un sonido que no pertenece a los infectados, no pertenece al clima, no pertenece a ningún patrón que haya aprendido durante mis 60 días de observación. Esta noche, algo está a punto de cambiar. Puedo sentirlo en mis huesos. La primera señal llegó hace 3 noches. Estaba en mi posición habitual, con el saco de dormir subido hasta la barbilla y la mirada fija en las estrellas a través de las ventanas superiores de la cabina, cuando lo oí. Un sonido que atravesó el ruido de fondo de los infectados como una cuchilla atravesando la niebla. 3 tiempos nítidos. Una pausa. 3 tiempos más. Otra pausa. Y 3 tiempos finales. Metal sobre metal. Deliberado. Rítmico. Me incorporé tan rápido que la cabeza me daba vueltas por el repentino movimiento. Mi corazón, acostumbrado al lento pulso de la supervivencia, me latía con fuerza en las costillas mientras pegaba la cara a la fría ventana y miraba fijamente la oscuridad. Nada. Solo las formas habituales moviéndose entre los contenedores, el arrastrar y gemir de siempre, el típico cuadro de pesadilla que había aprendido a filtrar como ruido blanco. Pero el sonido había sido real. Estaba seguro de ello. ¿No lo era? Los infectados no llaman, no crean patrones, chocan, arañan y arañan, pero no organizan sus movimientos en secuencias que signifiquen algo. Esa es la diferencia entre ellos y nosotros. Han perdido la capacidad de intención, de comunicación, de todo lo que separa a una persona de un apetito ambulante. Así que o lo había imaginado yo, o había alguien más ahí fuera. No dormí el resto de la noche. Me senté con la espalda apoyada en la consola, aferrada a la pesada llave inglesa de mi caja de herramientas, observando la oscuridad en busca de cualquier señal de movimiento que no perteneciera a los muertos. No vino nada. Por la mañana casi me convencí de que era una alucinación. La mente juega malas pasadas después de 60 días de aislamiento. Lo sabía mejor que nadie. Sonidos que no existen, movimientos en el rabillo del ojo que se desvanecen al girarte para mirar. El cerebro, desesperado por estimulación, crea la suya propia. Pero luego sucedió de nuevo. La segunda noche, a la misma hora, alrededor de las 2 de la mañana, cuando la luna se había puesto y la oscuridad era absoluta. 3 latidos. Pausa. 3 latidos. Pausa. 3 latidos. Esta vez sí estaba listo. Me había posicionado cerca de la ventana, linterna en mano, y en cuanto empezó el sonido, la encendí y barrí el haz de luz hacia la terminal de abajo. Los infectados reaccionaron de inmediato. Cientos de rostros pálidos se volvieron hacia arriba
con la boca abierta y los brazos extendidos hacia la luz. Pero más allá de ellos, al borde del alcance de la linterna, vi algo más. Una figura. De pie sobre un contenedor, a unos 200 metros de distancia. Demasiado lejos para distinguir los detalles, pero la postura no era la adecuada para un infectado. Demasiado quieto, demasiado controlado. Y en su mano, o lo que podría haber sido su mano, algo brilló. Metal, reflejando mi luz hacia mí. Entonces la figura levantó el brazo y golpeó el objeto contra la superficie del recipiente. 1, 2, 3 veces. El sonido me llegó una fracción de segundo después, retrasado por la distancia. 3 tiempos. Casi se me cae la linterna. Me temblaban tanto las manos que el haz de luz se reflejaba en los contenedores como un endemoniado. Quería devolverle la señal. Quería gritar que estaba allí, que estaba viva, que no estaba sola. Pero se me había cerrado la garganta y solo podía mirar fijamente. La figura permaneció inmóvil un largo instante. Luego giró y desapareció en el laberinto de contenedores, engullida por sombras que mi linterna no pudo penetrar. Lo he estado esperando desde entonces. Durante el día, examino la terminal obsesivamente, buscando cualquier rastro de otro superviviente. Los contenedores crean un laberinto de escondites. Alguien podría sobrevivir allí abajo si tuviera suficiente cuidado, si conociera los patrones de la manada, si tuviera provisiones, refugio y la suerte que parece imposible en este nuevo mundo. Pero no veo nada. Ningún movimiento que no sea el de los muertos. No hay señales de habitación. No hay evidencia de que alguien más haya hecho de este lugar su hogar. Excepto los mensajes. Encontré el primero ayer por la mañana, cuando la niebla se disipaba y la luz matutina teñía la terminal de tonos grises y óxido. Algo encima de un contenedor, a unos 100 metros de la grúa, algo que no había estado allí antes. Entrecerré los ojos por la ventana de la cabina, intentando descifrar las formas. Blanco contra rojo, letras quizá, palabras. Rebusqué entre mis provisiones hasta encontrar los binoculares, unos aparatos baratos de plástico que había rescatado del edificio de operaciones, con una lente rota, pero funcionando. Me los llevé a los ojos y ajusté el enfoque hasta que las formas se aclararon. ¿Vivo? Una palabra, pintada con lo que parecía pintura industrial blanca, de las que usábamos para etiquetar la carga. Alguien se había subido a ese contenedor en mitad de la noche, rodeado de infectados, y había pintado una pregunta dirigida a mí. Pasé el resto del día intentando averiguar cómo reaccionar. La cabina de la grúa no tiene pintura, nada que se pudiera ver desde lejos. Consideré usar mi linterna para hacer señales en código Morse, pero me di cuenta de que solo sabía SOS y no estaba seguro de que el otro superviviente lo entendiera. Finalmente, me decidí por el método de comunicación más primitivo que se me ocurrió. Arranqué una hoja de mi diario y escribí en mayúsculas: Sí, Crane, Marcus. Luego lo pegué en el exterior de la ventana de la cabina, mirando en la dirección del mensaje. Esa noche, observé, la figura no apareció. No llamaron a la puerta. Me quedé dormido a pesar de mi vigilancia, y cuando desperté al amanecer, algo había cambiado. Una nueva palabra en el contenedor, junto a «vivo», ahora manchada y descolorida por el rocío de la mañana. ¿Trampa? El signo de interrogación me golpeó como un puñetazo. Después de todo, después de 60 días creyendo que era la última persona viva en este lugar, alguien estaba ahí fuera, lo suficientemente cerca como para comunicarse, y su primer instinto fue sospechar. No podía culparlos. Si nuestras posiciones fueran al revés, me preguntaría lo mismo. ¿Es esto real? ¿Está viva esta persona? ¿O es una especie de truco, una trampa de otros que han aprendido que los supervivientes son recursos para ser explotados? He oído rumores. Antes de que la radio se silenciara,
En aquellos primeros días caóticos en los que la información aún fluía, corrían rumores de personas haciéndose cosas terribles entre sí. No infectados, sino humanos vivos y pensantes, que habían decidido que el colapso de la civilización significaba el colapso de la moralidad. Invasores que atacaban los campamentos de supervivientes. Grupos que usaban a los vulnerables como cebo. Monstruos con rostros humanos. Quizás la persona en los contenedores piensa que soy uno de ellos. Quizás tengan razón en tener miedo. Cambié mi cartel. Borré el primer mensaje y escribí uno nuevo. No hay trampa. Solo. Necesito ayuda. Bajo agua. Esa última parte era arriesgada. Admitir debilidad ante un desconocido en este mundo es como sangrar en aguas infestadas de tiburones. Pero si no podía generar confianza, ¿qué sentido tenía? ¿Para qué servía todo esto? La respuesta llegó más rápido esta vez. Por la tarde, apareció un nuevo mensaje en un contenedor diferente, más cerca de la grúa. ¿Cuántos días? Le respondí. 60. La respuesta. Mierda. Casi me reí. Fue una reacción tan humana, una reacción tan normal, escéptica y profana, que por un instante me olvidé de los infectados de abajo, del hambre en mi estómago y de la lenta cuenta regresiva de mis provisiones. Alguien allá afuera me estaba llamando mentiroso, y me pareció lo más hermoso del mundo. Escribí. Operador de grúa. Subí el día 1. No he bajado. Durante mucho tiempo no hubo respuesta. El sol se arrastraba por el cielo. Los infectados se arrastraban en su eterna patrulla. Observé y esperé, con el corazón suspendido entre la esperanza y el terror. Luego, cuando las sombras comenzaron a alargarse y la niebla vespertina comenzó a llegar lentamente desde el puerto, apareció un nuevo mensaje. Llega esta noche. No disparen. No tengo arma. Nunca se me ocurrió mencionarlo. Si lo tuviera, vendrían de todas formas. Ahora estoy sentado en la cabina mientras anochece, viendo cómo la terminal se transforma en su yo nocturno. Solo sombras, sonidos y el brillo húmedo de ojos infectados. En algún lugar, un extraño se prepara para cruzar 200 metros de infierno para alcanzarme o matarme. No sé qué posibilidad me asusta más. El viento ha arreciado en la última hora, trayendo el olor a sal y descomposición a través de las grietas del sello de la cabina. Abajo, los infectados están más activos de lo habitual. Algo los ha despertado, obligándolos a moverse en nuevos patrones que conozco. Se agrupan cerca del extremo sur de la terminal, lejos de la grúa, como atraídos por algo que no puedo percibir, o como si los estuvieran dibujando, deliberadamente. Estratégicamente. ¿Una distracción? Mis manos no paran de temblar. Me he posicionado cerca de la trampilla de la escalera, con la llave inglesa en la mano y la mirada fija en la plataforma de acceso. Si alguien sube, así es como lo hará. Por la trampilla. A mi espacio. Al único lugar seguro que me queda. Debería haber hecho más preguntas. Debería haber exigido pruebas, verificación, algo más que palabras pintadas en contenedores. Pero estaba tan desesperado por conectar, tan hambriento de otra voz humana, que abandoné la cautela como un abrigo que ya no necesitaba. Estúpido. Después de 60 días, debería saberlo mejor. Pero ya es demasiado tarde. La decisión ya está tomada. En algún lugar de la oscuridad, abajo, lo oigo. Un leve roce de pasos sobre metal. No el arrastrar de pies infectados. Algo más rápido, más decidido. Alguien está escalando. Agarro la llave con más fuerza y aguanto la respiración. El viento aúlla. La grulla gime. Los infectados gimen en su coro interminable. Y los pasos se acercan. Los pasos se detuvieron. Durante 30 segundos, los conté,
cada uno alargándose como una hora. No hubo nada más que el viento, los gemidos lejanos y mi propia respiración entrecortada. La persona había llegado a la plataforma justo debajo de la escotilla de la cabina. Estaba de pie al otro lado de mi barricada, separado de mí por 5 centímetros de acero y las barras soldadas que había instalado el tercer día. Entonces se oyó el golpe. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. ¿Marcus? Una voz femenina, ronca, como si no hubiera hablado en días. ¿Marcus Chen? Mi nombre. Ella sabía mi nombre. Por las señas, claro, pero oírlo en voz alta después de 60 días de silencio me impactó como una fuerza física. Intenté responder, pero mi garganta había olvidado cómo formar palabras. Solo salió un graznido. «Voy por la escotilla», dijo. «No estoy infectada. No voy armada. Bueno, una pausa. Tengo un cuchillo, pero no lo voy a usar contigo, a menos que intentes algo estúpido». Recuperé la voz. «La escotilla está bloqueada». «Ya lo veo. Soldaste varillas de refuerzo a través de los peldaños de la escalera. Qué ingenioso. Pero lo hiciste desde dentro, lo que significa que puedes deshacerlo desde dentro. ¿Cómo sé que de verdad eres...?» Me detuve. ¿Qué iba a preguntar? ¿Cómo sé que eres realmente humano? ¿Cómo sé que estás solo? ¿Cómo sé que este no es el peor error de mi vida? «No», dijo simplemente. «Pero el agua se te acaba en ¿cuánto? ¿3 días? ¿4? Y esas 17 latas tampoco van a durar mucho más». Me había estado observando, tan de cerca que contaba mis provisiones a través de las ventanas de la cabina. La idea debería haberme aterrorizado. En cambio, sentí algo más. Un extraño alivio de que alguien me hubiera prestado atención, de que otra conciencia hubiera notado y catalogado mi existencia. «Aléjate de la escotilla», dije. «Déjame verte por la portilla». Movimiento abajo. Un rostro apareció en la pequeña ventana circular de la escotilla, pálido, demacrado, enmarcado por un cabello oscuro, casi cortado. Rasgos asiáticos, aunque no pude precisar la etnia. Tal vez 30 años, tal vez 40. El apocalipsis tenía una forma de envejecer a la gente de forma impredecible. Sin embargo, sus ojos fueron lo que me atrapó. Castaños oscuros, inteligentes, exhaustos, pero innegablemente vivos, innegablemente humanos. «¿Satisfecho?», preguntó ella. No lo estaba, pero también me estaba quedando sin opciones. «¿Cuántos infectados trajiste aquí?», pregunté. «Ninguno. Llevo 43 días viviendo en los contenedores. Conozco sus patrones mejor que tú». Acercó la cara a la portilla. «La distracción del sur los retendrá otros 10 minutos, quizá 15. Después volverán a la deriva. Si me dejas entrar, ahora estaría bien». «¿Cuál es la distracción?». Alarma de coche. Un Toyota Camry en el aparcamiento. La manipulé para que sonara al tirar de un cable. Simple, pero efectivo. Miró por encima del hombro. 9 minutos. Mis manos se dirigieron a las barras soldadas antes de que mi mente se decidiera del todo. El soplete portátil estaba donde lo había dejado, con el accesorio de corte aún conectado. La primera barra se desprendió con una lluvia de chispas que nos hizo estremecer a ambos. La segunda tardó más. Me temblaban demasiado las manos para mantener una llama constante. «Date prisa», dijo, y por primera vez oí miedo en su voz. La tercera barra cayó y abrí la escotilla. Llegó rápido, un movimiento fulgurante que me hizo tambalear hacia atrás, levantando la llave inglesa instintivamente. Pero ella simplemente se agazapó en el suelo de la cabina, respirando con dificultad, con la mirada recorriendo el espacio como un animal atrapado, evaluando su jaula. Llevaba lo que antes había sido un atuendo de oficina, pantalones de vestir y blusa, ahora modificado con cinta adhesiva en las costuras, botas pesadas que no combinaban y una mochila que parecía de segunda mano.
El cuchillo que había mencionado estaba atado a su muslo, con el mango desgastado por el uso. «Ciérrala», dijo. «La escotilla, ciérrala ya». La cerré de golpe y volví a colocar las barras restantes en su sitio. No estaban soldadas, pero eran suficientes para esta noche. Cuando me volví, ella se había movido al otro extremo de la cabaña, con la espalda contra la pared, manteniendo la máxima distancia entre nosotros. «Rebecca Park», dijo. Era gerente de cuentas en Evergreen Shipping. Mi oficina estaba en ese edificio. Señaló por la ventana una estructura que apenas pude distinguir en la oscuridad. «Llevo 2 semanas observándote». ¿2 semanas? Me hundí en la silla del operador. De repente, mis piernas no me sujetaron. ¿Por qué no contactar antes? Porque necesitaba saber qué clase de persona eras. Si estabas solo, si estabas enfermo, si eras el tipo de hombre que... Su voz se fue apagando, pero lo entendí. Si yo era el tipo de hombre que la lastimaría. En este nuevo mundo, esa siempre era la primera pregunta. «No lo soy», dije en voz baja. «Lo sé. Te he visto hablando contigo mismo, escribiendo en tu diario, racionando tu comida incluso cuando te mueres de hambre. No eres un depredador. Solo estás...» Me observó con esos ojos inteligentes. «Cansado». La subestimación del siglo. Pero tenía razón. Estaba cansado de un modo que no tenía nada que ver con el sueño. «¿Por qué revelarte ahora?», pregunté. Metió la mano en su mochila y sacó una radio portátil, de uso militar, por lo que parecía. Mejor que cualquier otra que yo tuviera. «Por esto». Lo encendió y la estática llenó la cabina. Luego giró el dial y entre el ruido blanco llegó algo más. Una voz, débil, distorsionada por la distancia, pero inconfundiblemente humana. «Transmisión de emergencia. Todos los sobrevivientes. Coordenadas a continuación. 78.32. Extracción en 72 horas. Repita». Las palabras se desvanecieron de nuevo en estática, pero ya había oído suficiente. Mi corazón latía con fuerza de nuevo, pero esta vez con algo que podría haber sido esperanza. «Empezó hace 3 días», dijo Rebecca. «A la misma hora que escuchaste mi primera señal. La he estado rastreando, grabando. Se repite cada 6 horas». Sacó un mapa, dibujado a mano sobre lo que parecía material de embalaje. «Las coordenadas están aquí. Port Henley, 60 millas al norte». 60 millas, repetí, atravesando territorio infectado, atravesando las ciudades derrumbadas entre aquí y allá. Bien podría haber sido en la luna. «Hay más», dijo, y percibí algo en su voz que me revolvió el estómago. «A veces la transmisión se corta, a mitad de frase, y cuando vuelve, no siempre es la misma voz». «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir, a veces suena como la persona original. A veces suena como si alguien intentara imitarla. Y a veces...» Volvió a encender la radio y buscó una frecuencia diferente. «A veces suena así». La voz que se oía a través de la estática no era humana. Intentaba serlo, formando palabras con sonidos aproximados, pero algo fallaba fundamentalmente. Como alguien que hubiera aprendido el idioma fonéticamente sin entender su significado. «Ven», gárgaras. «Coordina», respiración húmeda. «A salvo», un sonido como carne desgarrándose. «Sobrevivientes». Rebecca lo apagó. El silencio que siguió fue peor que cualquier sonido. «Es una trampa», dije. «Tal vez. O tal vez empezó como un rescate real y se convirtió en algo más. De cualquier manera, la gente irá. Gente desesperada que escucha lo que quiere oír». Dobló el mapa con cuidado. «Pensaba ir sola, explorarlo, ver si es real». «Eso es suicidio». «Ahora todo es un suicidio. Es solo cuestión de tiempo».
Me miró a los ojos. Pero con 2 personas, las probabilidades cambian. Una no puede cuidarse las espaldas, no puede dormir tranquilo, no puede crear distracciones mientras la otra se mueve. 2 personas, en cambio, 2 personas podrían tal vez atravesar el infierno 60 millas. O 2 personas podrían morir juntas en lugar de solas. Ni siquiera me conoces, dice. Sé suficiente. Eres un operador de grúa que prefirió ahorrarse las horas extras antes que ver a su hija graduarse. Le escribes en tu diario todas las noches, aunque no sabes si está viva. Tienes pesadillas con alguien llamado Tommy. Cuentas obsesivamente las provisiones que te quedan, pero siempre redondeas hacia abajo, como si te castigaras con números peores que la realidad. Eres un buen hombre que tomó malas decisiones y ahora intenta sobrevivir lo suficiente para corregirlas. Cada palabra era cierta. Ni siquiera había notado cada observación, forjada durante 2 semanas de vigilancia. Debería haberme sentido violada. En cambio, me sentí vista, conocida. Fue aterrador y reconfortante a partes iguales. ¿Cómo?, pregunté. ¿Cómo pudiste ver todo eso? Sonrió, una expresión pequeña y triste que transformó su rostro por un instante. Buenos binoculares y mucho tiempo para observar. La sonrisa se desvaneció. Además, hablas solo, mucho. Tu voz se oye por la noche. Debajo de nosotros, la alarma del coche se apagó de repente. Ambos nos quedamos paralizados, escuchando. El arrastrar de pies y los gemidos de los infectados se hicieron más fuertes a medida que volvían a sus patrones habituales. «Es hora de tomar una decisión», dijo Rebecca. «Puedo irme ya, volver a los contenedores y fingir que esto nunca ha pasado. Tú te quedas en tu grúa, yo en mi laberinto, y ambos morimos solos cuando se acaben los suministros. O intentaremos llegar a Port Henry». La transmisión decía 72 horas. Eso fue hace 12 horas. Tenemos 60 horas para recorrer 60 millas a través del territorio infectado, averiguar si la extracción es real y ser rescatados o morir en el intento. Ella asintió. Pero la cuestión es esta, Marcus. Si hacemos esto, lo haremos a mi manera. He sobrevivido allí abajo durante 43 días. Sé cómo se mueven, cómo cazan, cómo esconderse a plena vista. Has estado a salvo aquí arriba, pero ¿allá abajo? Ahí abajo es mi mundo ahora. Miré alrededor de la cabaña que había sido mi universo entero durante 2 meses. 17 latas, 3 días de agua, una muerte lenta por inanición o una muerte rápida por una infección dental. No hay muchas opciones. Pero entonces pensé en Sara, en la posibilidad, por remota que fuera, de que estuviera viva en algún lugar, de que la extracción fuera real, de que, de alguna manera, contra todo pronóstico, tuviera la oportunidad de encontrarla, de disculparme, de ser el padre que debería haber sido. ¿Qué necesitas que haga?, pregunté. Los ojos de Rebecca brillaron en la oscuridad. Primero, tenemos que hablar sobre lo que verán ahí abajo. Los infectados están cambiando. ¿Cambiar cómo? Se acercó a la ventana y señaló las figuras que se movían abajo. ¿Has notado que ahora son más lentas que al principio? Se están deteriorando. Se están descomponiendo. Sí. Eso es solo una parte. Algunos están haciendo algo más. Se adaptan. Aprenden. Los he visto usar herramientas, piedras para romper ventanas, palos para alcanzar espacios. Cosas sencillas, pero hace 6 semanas ni siquiera podían abrir las puertas. Se me heló la sangre. Eso no es posible. Están pasando muchas cosas imposibles ahora.
Se volvió hacia mí. Hay algo más. A los que están realmente deteriorados, a los que llevan infectados desde el principio. A veces, los demás se los comen. La miré fijamente, incapaz de procesar lo que estaba diciendo. Ya no nos cazan solo a nosotros, continuó. Se cazan entre sí. Los infectados recientes atacan a los que se están pudriendo. Es como... Hizo una pausa, buscando las palabras. Como si la infección quisiera preservarse en los huéspedes más fuertes. Estás diciendo que están evolucionando. Lo que digo es que todo lo que creíamos saber sobre ellos está cambiando. Y si esa transmisión es real, si de verdad hay una extracción, entonces alguien ahí fuera sabe algo que nosotros desconocemos. Quizás sepan cómo detener esto. Quizás tengan una cura. O quizás solo quieran recolectar supervivientes para sus propios fines. ¿Crees que es militar? Creo que no importa. Militares, el gobierno, alguna organización privada. Quien tenga los recursos para transmitir coordenadas y prometer la extracción en este mundo es nuestra única oportunidad. Sacó algo más de su mochila, una fotografía, arrugada y manchada de agua. Un niño pequeño, de unos 8 años, sonriendo a la cámara. Este es mi hijo, David. Estaba con su padre en Sacramento cuando todo empezó. No sé si está vivo. Probablemente nunca lo sabré. Pero si hay alguna posibilidad de que quien esté transmitiendo pueda ayudarme a averiguarlo. No necesitaba terminar. Lo entendí. En realidad no estábamos eligiendo entre la vida y la muerte. Estábamos eligiendo entre morir con esperanza o morir sin ella. ¿Cuándo nos vamos?, pregunté. Mañana por la noche, justo después del atardecer. Los infectados son más activos al anochecer, a la hora de comer, si se le puede llamar así. Pero también es cuando son más predecibles. Se agrupan alrededor de zonas donde ya han encontrado comida. Podemos aprovechar eso. ¿Y hasta entonces? Hasta entonces, enséñame sobre esta grúa. ¿A qué altura puede llegar? ¿Cómo funcionan sus mecanismos? ¿Qué se puede rescatar de ella? Y yo te enseño a sobrevivir ahí abajo. Cómo moverte, cómo esconderte, cómo matarlas si es necesario. Sacó su cuchillo, probando el filo con el pulgar. ¿Alguna vez has matado una? No. Tendrás que hacerlo. De cerca. ¿Puedes hacerlo? Pensé en Tommy, en los trabajadores del muelle que conocía desde hacía años, en qué se habían convertido. Sí. Me observó un buen rato y luego asintió. Bien, porque una vez que dejemos esta grulla, no habrá vuelta atrás. La manada nos seguirá, siempre lo hacen, y otros ocuparán nuestro lugar. Este es un territorio privilegiado, un punto de referencia. Tenemos una sola oportunidad. Un disparo. 60 horas, 60 millas. Miré la oscura extensión de la terminal, a los infectados pululando abajo, a los lejanos incendios que aún ardían en la ciudad. Luego miré a Rebecca Park, esa extraña que había aparecido de la nada con noticias imposibles y un plan descabellado. «Cuéntamelo todo», dije. Se sentó con las piernas cruzadas en el suelo de la cabina, sacó sus mapas dibujados a mano y empezó a hablar. Y por primera vez en 60 días, no estaba solo. Quedaba por ver si eso nos salvaría o nos condenaría. Abandonamos la grúa a las 19:43 del día 61. Recuerdo la hora exacta porque miré mi reloj obsesivamente en esos últimos instantes, como si saber el minuto exacto hiciera menos descabellado lo que estábamos a punto de hacer. El sol acababa de ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo del color de la sangre vieja. Debajo de nosotros, los infectados iniciaban su migración vespertina hacia el distrito de almacenes, donde Rebecca había colocado su distracción.
un generador que había manipulado para que arrancara automáticamente, cuyos últimos chisporroteos los atraerían como polillas a la llama. «Recuerda», dijo, revisando las correas de mi armadura improvisada, capas de cinta adhesiva y cartón alrededor de mis antebrazos y espinillas, una protección lamentable, pero mejor que nada. Son más peligrosos en los primeros 3 segundos de contacto. Ahí es cuando se ponen agresivos, mordiendo todo lo que alcanzan. Después, si sigues en pie, se confunden, se distraen. Esa es tu oportunidad para moverte. 3 segundos, repetí, tratando de mantener la voz firme. Y no les mires a la cara. Sé que conocías a algunos, pero ya no son esas personas. Buscarles humanidad te matará. Llevaba una protección similar, pero la suya era más refinada. Parches de cuero cosidos en lugares estratégicos, un casco de motocicleta sin visera colgando de su mochila. Llevaba 43 días perfeccionando su armadura. La mía se mantenía unida con esperanza y adhesivo industrial. Eché un último vistazo a la cabina. Mi diario estaba en la consola. La última entrada la había escrito hacía 1 hora. Día 61. Saliendo con Rebecca Park, rumbo a las coordenadas de Port Henley. Si alguien encuentra esto, Sara, si de alguna manera lo encuentras, que sepas que lo intenté. Te quiero. Lamento no haber estado allí. ¿Lista?, preguntó Rebecca. No lo estaba. Nunca estaría listo, pero asentí de todos modos. El descenso fue peor de lo que imaginaba. Cada peldaño de la escalera parecía una traición a la seguridad que había cultivado durante 2 meses. El metal estaba frío bajo mis palmas, resbaladizo por la condensación vespertina. A 6 metros de profundidad, cometí el error de mirar el suelo a través de la estructura de la grúa. Estaban allí. No toda la manada. La distracción de Rebecca había alejado a la mayoría, sino a algunos rezagados. Quizás 30 deambulando sin rumbo por la base de la grúa. Uno levantó la vista mientras descendíamos, con sus ojos nublados fijos en nuestro movimiento. Abrió la boca y emitió un sonido que era casi una palabra, casi socorro, casi humano. No mires sus caras. A 12 metros del suelo, Rebecca se detuvo. «Cambie de planes», susurró. «¿Qué?» «Mira, por la rueda delantera». Entrecerré los ojos en la creciente oscuridad. Al principio no vi nada inusual, solo infectados merodeando. Entonces me di cuenta de lo que le había llamado la atención. Uno de ellos estaba agachado junto a la enorme rueda de la grúa, sin arrastrar los pies ni estirarse, sino examinándola. Pasando las manos por la goma, palpando las bandas de rodadura, aprendiendo. «Eso es un comportamiento nuevo», suspiró Rebecca. «Es resolver problemas. ¿Podemos volver a subir?» «No. El generador se apagará en 10 minutos. Cuando lo haga, todos volverán. Tenemos que irnos ya». Sacó una bengala de su mochila, una de las 3 que guardaba. «Cuando encienda esto, correrán hacia ella. Iremos en dirección contraria. Rápido, sin dudarlo». «¿Ese es el plan? ¿Correr y tener esperanza?» «Ese siempre ha sido el plan. El resto solo detalles». Encendió la bengala. Una luz roja explotó sobre la terminal, proyectando sombras retorcidas que hicieron que los infectados parecieran aún menos humanos. La lanzó en un arco alto hacia el norte, lejos de nuestra ruta prevista. La reacción fue inmediata. Los infectados se volvieron hacia la luz y el sonido, moviéndose con esa horrible carrera arrastrando los pies que podían mantener durante horas. Incluso el curioso junto al neumático se detuvo y los siguió, impulsado por un instinto más fuerte que cualquier nueva inteligencia que estuviera desarrollando. «¡Ahora!», siseó Rebecca. Bajamos los últimos 40 pies rápidamente, con las manos ardiendo por la fricción, y llegamos al suelo corriendo. El hormigón se sentía extraño bajo mis pies después de 2 meses de suelo metálico. Cada sombra podía ocultar a un infectado.
Cada rincón podía significar la muerte. Rebeca me guiaba, moviéndose con eficiencia experta por rutas que había memorizado. Yo la seguí, intentando no pensar en lo expuestos que estábamos, en cómo un giro equivocado podía acabar con todo. Habíamos recorrido 50 metros antes de que el primero nos viera. Salió de entre dos contenedores, una mujer con uniforme de la autoridad portuaria, con su placa aún pegada a lo que quedaba de su camisa. Estaba fresca, quizá de 2 semanas de edad. Aún conservaba casi toda su cara. Sus ojos se clavaron en los míos y vi algo en ellos que me heló la sangre. Un reconocimiento. No de mí personalmente, sino de lo que yo era. Una presa. Abrió la boca para gemir, para llamar a las demás, pero Rebeca ya se movía. El cuchillo se clavó en la sien de la mujer con un sonido húmedo que jamás olvidaré. Guió el cuerpo hacia abajo en silencio, con profesionalidad, como si lo hubiera hecho cientos de veces. Quizás lo tenía. «Sigue moviéndote», susurró, pero me quedé paralizado, mirando el cadáver. La placa decía Jennifer Martínez. La había visto en la sala de descanso. Tomó su café con 3 azucarillos. Rebeca me agarró el brazo con tanta fuerza que me dejó un moretón. Estaba muerta en el momento en que se transformó. ¿Quieres honrar su memoria? Sobrevive. Muévete. Corrimos. La ruta que Rebeca había planeado nos llevó a través del laberinto de contenedores, usando los estrechos pasadizos para limitar la cantidad de infectados que podían acercarse a la vez. Pero algo andaba mal. No se comportaban como ella había previsto. En lugar de deambular al azar tras perder de vista la bengala, se estaban coordinando, desplegándose, creando un perímetro. «Están cazando», dijo Rebeca con un miedo genuino invadiendo su voz por primera vez. «De verdad, nos están cazando». Doblamos una esquina y encontramos a 5 de ellos esperando, sin arrastrar los pies, sin vagar, esperando. El de enfrente era enorme. Probablemente había sido estibador en vida. Le faltaba la mitad de la cara, dejando al descubierto un cráneo y dientes en una sonrisa perpetua. Sostenía una varilla de refuerzo en una mano. No la blandía exactamente, pero la sostenía con determinación. «¡Atrás!», gritó Rebeca, pero se oían ruidos detrás de nosotras. Habían dado vueltas. El corpulento dio un paso adelante, levantando la varilla. Pensé que se balancearía violentamente, pero no lo hizo. Apuntó. Calculó. La varilla cayó donde había estado mi cabeza un segundo antes de que la esquivara, haciendo saltar chispas del concreto. El cuchillo de Rebeca le dio a uno en la garganta, pero no dejó de moverse, y la sangre negra brotó a borbotones al alcanzarla. Agarré un palé de madera y lo blandí como escudo, derribando a 2, pero se recuperaron al instante. Sin dolor, sin miedo, solo hambre y algo peor, inteligencia. «¡Arriba!», Rebeca señaló un contenedor. «¡Sube!». Trepamos por la ladera usando las molduras de las esquinas como asideros. Los infectados nos siguieron. De verdad, nos siguieron, encontrando los mismos asideros con los dedos, impulsándose con determinación mecánica. Corrimos por encima del contenedor y saltamos al siguiente, y luego al siguiente. Los infectados no podían igualar nuestra velocidad. Su coordinación aún no era muy avanzada. Pero no se detuvieron. Cayeron, se levantaron, volvieron a subir, implacables. «¡Allí!», Rebeca señaló un hueco en la valla de la terminal, a unos 200 metros. Más allá, las calles de la ciudad y la remota posibilidad de escapar. Pero entre nosotros y la cerca, el suelo estaba repleto de ellos. La distracción había desaparecido. La manada regresaba, y estábamos expuestos sobre los contenedores como ofrendas en un altar. «No podemos lograrlo», dije. «Tenemos que hacerlo». Sacó su segunda bengala y se detuvo. A lo lejos, arrastrado por el viento, llegó un sonido inapropiado. Un motor. Motores de vehículos, en plural, cada vez más fuerte. Los faros de los coches recorrieron la terminal. 3 vehículos, camiones militares, por lo que parecían, atravesaron la valla y entraron en el patio. Soldados con sus uniformes completos saltaron de un salto, con las armas en alto. El estruendo de las armas automáticas llenó el aire.
¡La extracción!, grité. ¡Llegaron temprano! Pero Rebeca me agarró del brazo. Algo anda mal. Tenía razón. Los soldados no intentaban salvar a nadie. Disparaban a todo lo que se movía, tanto a infectados como a contenedores, barriendo la zona con precisión sistemática. Y pintada en los laterales de sus camiones no había ninguna insignia militar que reconociera. Solo un símbolo, una señal roja de peligro biológico modificada con lo que parecía un logotipo corporativo. «Militares privados», dijo Rebeca. «No están aquí para rescatar a nadie, están aquí para limpiar». Uno de los soldados nos vio, levantó el fusil y vi la decisión en su lenguaje corporal. Éramos movimiento, éramos una infección potencial, éramos objetivos. La tercera y última bengala de Rebeca le dio en la máscara. Se tambaleó hacia atrás, disparando alocadamente. Sus compañeros se giraron hacia nosotros. ¡Corre!, gritó Rebeca. Saltábamos de contenedor en contenedor mientras las balas chispeaban a nuestro alrededor. Los infectados de abajo se dispersaban por los disparos. Algunos atacaban a los soldados, otros huían hacia el laberinto. El caos se había apoderado de la terminal y estábamos atrapados en medio de él. Un hueco entre contenedores se cernía ante nosotros, demasiado grande para saltar. Rebeca no aminoró la marcha. Agarró un cable que colgaba de una grúa de carga y la cruzó. La cedí, con las manos resbalando sobre el metal grasiento, y apenas logré llegar al otro lado. Ahora entraban más soldados en la terminal, lanzallamas. Usaban lanzallamas, convirtiendo a los infectados en antorchas andantes que se tambaleaban, extendiendo fuego a todo lo que tocaban. Llegamos a la valla cuando explotó el primer contenedor. Algo inflamable dentro se quemó con el calor. La explosión nos lanzó por el hueco y a la calle. Me zumbaban los oídos. Rebeca sangraba por un corte en la frente. ¿Puedes correr?, preguntó. Asentí, aunque mi rodilla gritaba con cada paso. Detrás de nosotros, la terminal de contenedores de Eastport se convertía en un infierno. Mi grúa, mi Babel, mi santuario durante 60 días, se recortaba contra las llamas. Su estructura metálica empezaba a deformarse por el calor. Todo lo que había construido, todo lo que había sobrevivido, se convertía en cenizas y humo. Pero estábamos vivos, estábamos fuera. Las coordenadas. Jadeé mientras corríamos por las calles vacías. ¿Por Henley es real? ¿Importa?, respondió Rebeca. Ahora sabemos que es real. No intentan salvar a nadie. Están borrando pruebas. ¿Evidencia de qué? Volvió a mirar la terminal en llamas, el humo que se elevaba hacia el cielo nocturno como una señal de fuego. De lo que sea que hayan creado, de lo que sea que haya salido mal. Un aullido se elevó desde algún lugar detrás de nosotros. No era un infectado, no era humano. Era algo nuevo, algo que el fuego había expulsado de su escondite. Corrimos más rápido. Más adelante, la ciudad se extendía en la oscuridad. A 90 kilómetros de Port Henley, donde la extracción podría ser una mentira, una trampa o algo peor. Detrás de nosotros, soldados corporativos reducían a cenizas las pruebas de sus crímenes. A nuestro alrededor, infectados que aprendían, evolucionaban, se convertían en algo que jamás debería existir. Y en algún lugar, con suerte, aunque parezca imposible, mi hija aún podría estar viva. «Por aquí», dijo Rebeca, llevándome hacia una boca de metro abandonada. «Sé dónde podemos escondernos hasta el amanecer». Mientras descendíamos hacia la oscuridad, dejando atrás la terminal en llamas, me di cuenta de la verdad. Mis 60 días en la grúa no habían sido de supervivencia. Simplemente se había aplazado. La verdadera prueba apenas comenzaba. El túnel del metro nos tragó enteros. Descendimos a través de capas de civilización abandonada. Pasamos junto a torniquetes congelados a media rotación, junto a carteles de películas que nunca se estrenarían, junto a las pertenencias dispersas de quienes intentaron refugiarse aquí en los primeros tiempos. La iluminación de emergencia había fallado hacía semanas
dejando solo nuestras linternas para atravesar una oscuridad tan completa que parecía sólida, como nadar en aguas negras. «Quédate cerca», susurró Rebeca, aunque ya estaba pegada a su hombro, siguiéndola paso a paso. «Los túneles no están vacíos». Sabía a qué se refería. Podíamos oírlos. Ecos de movimiento provenientes de las profundidades del sistema, el chapoteo de pies en el agua estancada, el gemido ocasional que la acústica del túnel transformaba en algo sobrenatural. Pero a Otajo, los infectados se movían de forma diferente, más lentos, más cautelosos. Al parecer, la oscuridad también los afectaba. Eran depredadores, pero incluso los depredadores podían convertirse en presas en el entorno adecuado. Encontramos el escondite de Rebeca a unos 400 metros. Un nicho de mantenimiento que había equipado con suministros recuperados de la superficie. Botellas de agua cubrían una pared, comida enlatada otra, un saco de dormir que parecía militar, y cubriendo cada superficie, mapas, dibujados a mano, con anotaciones, marcando patrones infectados, rutas seguras, zonas de peligro. 43 días de recopilación de información, plasmados a lápiz y con bolígrafo recuperado. «Has estado ocupada», dije mientras estudiaba su trabajo. «Manos ociosas», respondió ella, revisando ya su cuchillo, limpiando la sangre de Jennifer Martínez de la hoja con una eficiencia experta. «Además, la información es la única moneda que importa ahora». Tenía razón. En la grúa, yo había sido un observador. Aquí abajo, en su mundo, la observación significaba la diferencia entre vivir un día más y unirse a las masas que se arrastraban. Nos sentamos en silencio un rato, escuchando el eco lejano de la terminal en llamas a través del sistema de ventilación. El humo sería visible a kilómetros de distancia. Todos los supervivientes que quedaran en Eastport lo verían y se preguntarían qué significaría. Todos los equipos de limpieza de las empresas lo tacharían de su lista. Otro cabo suelto atado. «Háblame de David», dije, «de tu hijo». Las manos de Rebeca se quedaron quietas sobre su cuchillo. 8 años, obsesionado con los dinosaurios. Podía nombrar todos los periodos de la era mesozoica, pero no recordaba cepillarse los dientes sin que se lo recordaran 3 veces. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Su padre y yo nos divorciamos hace 2 años. Custodia compartida. Era la semana de su padre cuando... Ella no terminó. No hacía falta. Sara amaba... Me costó encontrar el tiempo verbal, sin saber cuál usar. Le encantaba la biología marina. Dijo que quería ser oceanógrafa, estudiar las profundidades marinas, descubrir nuevas especies. Le compré todos los libros sobre el océano que pude encontrar, intentando compensar todas las veces que no estaba allí. Los libros no son presencia. No, no lo son. Nos sentamos con nuestros fracasos por un momento. 2 padres que sobrevivieron mientras nuestros hijos enfrentaban el apocalipsis sin nosotros. «Los soldados», dije finalmente. «Reconociste su equipo». Rebeca asintió. «Soluciones Promethean, una contratista militar privada, pero empezó como una empresa de biotecnología. Contratos de defensa, investigación clasificada. Había rumores...» Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Tenía un cliente en Evergreen que trabajaba para ellos. Una vez se emborrachó en una fiesta de la empresa y empezó a hablar de proyectos que oficialmente no existían. Enfermedades convertidas en armas, infecciones controladas, el tipo de investigación que se realiza en países con leyes éticas flexibles. ¿Crees que ellos causaron esto? Creo que se están esforzando mucho para que nadie descubra la causa de esto. Sacó la radio y la sintonizó en la frecuencia de extracción, estática. Luego el mensaje, repitiéndose como una oración o una trampa. Transmisión de emergencia. Todos los sobrevivientes.
Siguen las coordenadas 78.32. Extracción en 60 horas. Repita. Ya son 60 horas. Anoté. Hace 12 horas eran 72. El tiempo se acelera. Sea lo que sea que estén planeando, lo quieren rápido. Rebecca apagó la radio. Aún podríamos intentar llegar a Port Henley, ver qué hay realmente allí. Podrían ser más soldados, más equipos de limpieza. Podría ser un rescate real. El gobierno, tal vez, intenta evacuar a los supervivientes antes de que Promethean termine su encubrimiento. Me miró a los ojos. O podría no ser nada, una transmisión automática desde una estación donde todos están muertos. Pensé en la grúa, en mis 17 latas y 3 días de agua, en la muerte lenta que había estado aceptando antes de que apareciera Rebecca. Al menos ahora tenía opciones, aunque todas fueran terribles. ¿Qué quieres hacer?, pregunté. Quiero encontrar a mi hijo, pero eso no está realmente sobre la mesa, ¿verdad? Se puso de pie y empezó a revisar sus provisiones. Así que me conformaré con entender qué pasó. ¿Por qué pasó? Quizás ese conocimiento muera con nosotros, pero quizás no. Quizás alguien, en algún lugar, necesite saber que esto no fue casualidad, no fue natural, nos lo hicieron a nosotros. Son muchos, tal vez. Eso es todo lo que tenemos ahora. Algo se estrelló en el túnel más allá de nuestra alcoba. Ambos nos quedamos paralizados, con las linternas apagadas y la respiración entrecortada. Pasos irregulares, lentos, pero decididos, cada vez más cerca. La mano de Rebecca encontró su cuchillo. Agarré la llave inglesa que había traído de la grúa. Los pasos se detuvieron justo afuera de nuestro escondite. Podíamos oír una respiración húmeda, trabajosa, extraña. Luego una voz, o algo que intentaba ser una voz. Sabes que estás ahí. Mi sangre se heló. Los infectados no hablaban, no podían hablar. La infección destruyó las partes del cerebro que controlaban el lenguaje, a menos que estuviera evolucionando incluso más rápido de lo que pensábamos. Sal. Las palabras eran destrozadas, apenas reconocibles, pero eran palabras. No. Dolerá. Rebecca y yo intercambiamos miradas. Su rostro estaba pálido en la oscuridad, con los ojos abiertos y la misma revelación me golpeó. Los infectados estaban aprendiendo a mentir. Por favor, continuó la voz. Aún humano, necesito ayuda. Era mimetismo, tenía que serlo, como un loro repitiendo sonidos sin comprender, pero la colocación de las palabras, la forma en que formaban casi oraciones, sugería algo más. Reconocimiento de patrones, resolución de problemas, evolución en tiempo Real. La infección adaptándose para superar las defensas de su presa. Nos quedamos en silencio, apenas respirando. Tras una eternidad, los pasos se alejaron, arrastrándose, de vuelta a las profundidades del túnel. Esperamos otra hora antes de hablar, e incluso entonces solo en susurros. «No podemos quedarnos aquí», dijo Rebecca. «Si están aprendiendo a hablar, a pensar, los túneles ya no serán seguros por mucho tiempo más». «En ningún lugar estaremos seguros». «No, pero algunos lugares podrían ser más seguros que otros». Sacó uno de sus mapas y señaló un lugar rodeado con un círculo rojo. «Hay un lugar, a 30 kilómetros de aquí, a medio camino de Port Henley, el Centro de Investigación Médica Ashford. Allí tenía Promethean su laboratorio local. ¿Quieres ir hacia las personas responsables de esto? Quiero respuestas. Y si están limpiando pruebas, puede que ya hayan limpiado ese laboratorio. Podría estar abandonado. Podría tener suministros, información, tal vez incluso equipo de comunicación que funcione. Podría estar plagado de infectados. Todo podría estar plagado de infectados. Al menos allí podríamos aprender algo útil». Tenía razón y odiaba que la tuviera.
En la grúa había estado a salvo, pero ignorante. Ahora no era ninguna de las dos cosas, y saberlo era casi peor que el peligro. Empacamos rápido y eficientemente. Rebeca había almacenado provisiones por todo el sistema de túneles. Una mochila de emergencia por aquí, agua por allá, creando una red de recursos. Inteligente. 43 días de supervivencia le habían enseñado cosas que mis 60 días de aislamiento jamás podrían. Salimos del metro al amanecer, a 5 kilómetros de la terminal en llamas. La columna de humo aún era visible, negra contra el cielo gris de la mañana. Las calles estaban vacías, los infectados se habían sentido atraídos por el fuego y los soldados, dejando esta zona de la ciudad temporalmente despejada. «Nos movemos rápido», dijo Rebeca. «Los infectados volverán cuando se calme la excitación. Tenemos quizás un margen de 2 horas». Corrimos por la ciudad muerta, pasando junto a coches abandonados y huesos esparcidos, frente a escaparates con ventanas destrozadas y estanterías revueltas. El mundo había sido vaciado en las primeras semanas, dejando solo lo incomestible e inútil. Una juguetería había quedado completamente intacta. Al parecer, los peluches y los juegos de mesa no tenían ningún valor en el apocalipsis. Pensé en coger algo, algún recuerdo para llevar por si alguna vez encontraba a Sara, pero Rebeca me jaló. El sentimentalismo era un lujo que no podíamos permitirnos. A 8 kilómetros nos topamos con nuestros primeros infectados. Un grupo de ellos se alimentaba de algo que preferí no identificar. Levantaron la vista al acercarnos, con la boca roja y los ojos siguiendo nuestros movimientos. Pero no atacaron. Observaron, calcularon. Uno de ellos, un niño que no tendría más de 10 años cuando se giró, ladeó la cabeza en un gesto tan humano que me dolió el pecho. «Sigue caminando», susurró Rebeca. «No corras. Correr despierta el instinto de persecución». Pasamos a menos de 6 metros de ellos. El niño Cosa nos seguía con la mirada, moviendo la boca como si intentara formar palabras. Los demás volvieron a su comida, pero podía sentir que también nos observaban, grabando nuestra presencia en la memoria colectiva que estaban desarrollando. «Están aprendiendo demasiado rápido», dije cuando nos dimos cuenta. «Esto no es evolución natural». «No, es guiada. Programada, quizá. La infección fue diseñada para adaptarse». La voz de Rebeca era sombría. «Promethian no solo creó un arma. Crearon algo que se automejora». A 10 millas del metro encontramos evidencia de otros sobrevivientes. Un grafiti reciente en la pared de un almacén. «Sigue siendo humano. Día 58. Hacia el norte». Debajo, con una letra diferente. «No confíes en las transmisiones». 58 días, dice. Recientes. En la última semana, basándome en la degradación de la pintura. Rebeca observó la pared. Otros también lo están descubriendo. Las transmisiones, los equipos de limpieza. La gente está aprendiendo. Por todo el bien que les hace. El conocimiento importa, Marcus. Aunque muramos todos, aunque nadie sobreviva, la verdad importa. Alguien tiene que presenciarlo. Alguien tiene que recordarlo. Pensé en mi diario, sentado en la grúa que ahora probablemente era escoria fundida. 60 días de observaciones, desaparecidos. Pero Soquía allí. Seguía presenciando. El Centro de Investigación Médica Ashford se alzaba sobre una colina con vistas a la ciudad. Su estructura de vidrio y acero se mantenía intacta a pesar del caos reinante. El estacionamiento estaba vacío, salvo por unas cuantas ambulancias abandonadas con las puertas abiertas como alas rotas. No había soldados, no había infectados, solo silencio. «Demasiado silencioso», dijo Rebeca, haciéndose eco de mis pensamientos. Nos acercamos con cuidado, usando las ambulancias como refugio. La entrada principal estaba destrozada, con cristales esparcidos por el suelo del vestíbulo. Dentro,
La iluminación de emergencia lo iluminaba todo con un resplandor verde enfermizo. Había cuerpos con batas de laboratorio donde habían caído, pero ninguno mostraba signos de infección. Heridas de bala, tiros limpios en la cabeza. Ejecución, dijo Rebeca. El personal fue ejecutado. Encontramos el laboratorio en el tercer piso. Estaba completamente destruido. Computadoras destrozadas, archivos quemados, equipo fundido con lo que parecía termita. Pero se les había escapado algo. En un armario de suministros, escondido tras cajas de suministros médicos, encontramos una laptop. La batería estaba agotada, pero Rebeca tenía un cargador portátil en su mochila. Mientras encendía, exploramos el resto del piso. El refrigerador de la sala de descanso aún tenía comida. Mohos allá, pero evidencia de la vida normal antes de que todo terminara. Un calendario en la pared marcaba los días previos al brote, como si alguien estuviera contando los días para unas vacaciones que nunca llegarían. La computadora portátil sonó. Estaba activa. Los dedos de Rebeca revoloteaban sobre el teclado. La mayoría de los archivos estaban cifrados o dañados, pero encontró fragmentos. Correos electrónicos, informes de laboratorio, nombres en clave de proyectos que no significaban nada sin contexto. Entonces lo encontró. Un archivo de vídeo, parcialmente dañado, pero reproducible. Una mujer con bata de laboratorio apareció en pantalla, hablando rápidamente a la cámara. La fecha y hora eran 3 días antes del brote. Los resultados de la prueba superan los parámetros. No se esperaba la retención cognitiva. Los sujetos están mostrando habilidades para resolver problemas, intentos de comunicación e incluso uso de herramientas. Hemos creado algo que... Estática. La recomendación es la eliminación inmediata de todos los sujetos de prueba y la esterilización completa de... Más estática. Ya es demasiado tarde. Uno de ellos habló hoy. De verdad habló. Dijo, déjame salir. Y entendió lo que pedía. Que Dios nos ayude. Hemos... El vídeo se cortó. Rebeca y yo nos sentamos en silencio, asimilando las implicaciones. La infección no se había escapado. Se había liberado. Alguien sabía lo que estaba creando y decidió liberarla de todos modos. Descárgalo todo, dije. Incluso los archivos dañados. Quizás alguien pueda recuperarlos. ¿Alguien qué? No tenía respuesta, pero Rebeca empezó a copiar archivos de todos modos. Un sonido proveniente de la escalera nos dejó paralizados. Pasos, pero regulares, humanos, múltiples. Voces apagadas, pero sin duda una comunicación consciente. Rebeca cerró la laptop y la metió en su mochila. Nos dirigimos hacia la ventana, buscando otra salida. La escalera de incendios estaba oxidada, pero intacta. La puerta se abrió de golpe. No eran soldados, sino supervivientes. 3 de ellos, armados con armas improvisadas, con el rostro demacrado por el hambre y la desesperación. Nos vieron y se detuvieron, con las armas en alto. «Tranquila», dijo Rebeca, con las manos visibles, pero cerca de su cuchillo. «Solo estamos rebuscando, igual que tú». «Esa laptop», dijo una de ellas. Una mujer de unos 40 años sostenía un bate de béisbol con clavos clavados. «¿Qué había dentro?» «Historial médico», mintió Rebeca con naturalidad. «Archivos de pacientes. Nada útil». «Mentira. Te vimos viendo algo. Un vídeo». La tensión se intensificó. 3 de ellos, 2 de nosotros. Parecían tan desesperados como para matar por cualquier ventaja. «Era una investigación», dije, intentando ser sincero. «Sobre la infección, sobre cómo empezó». ¿Y? «Y fue diseñado, creado. Esto no es natural». La mujer rió, amarga y cortante. «No me digas. La pregunta es,
¿Qué vas a hacer con esa información? Intenta hacérselo llegar a alguien que pueda usarlo, dijo Rebeca. ¿Quiénes? Todos están muertos o moribundos. No viene la caballería. Puerto Henley. Es una trampa, me interrumpió la mujer. Hemos enviado gente a explorarla. Tropas prometeicas, protocolos de contención. No están evacuando a los supervivientes, sino recogiéndolos. Sujetos de prueba, quizá. O simplemente testigos que eliminar. Se me encogió el corazón. Nuestra última esperanza se había ido. Pero, continuó la mujer, hay otro lugar. Un grupo de supervivientes, científicos y desertores militares intentan encontrar una cura, o al menos entender contra qué luchamos. Son móviles, se adelantan a los equipos de limpieza, monitorean las frecuencias de emergencia y usan mensajes codificados. ¿Cómo sabes eso?, preguntó Rebeca. Porque llevamos 2 semanas intentando contactarlos. La mujer bajó un poco el bate. Esa laptop, esa información, podría ser lo que necesitan. Sacó una radio, más nueva que la de Rebeca. Frecuencia 14.7. Transmite exactamente a medianoche, cualquier noche. Di: los búhos están cazando. Si están escuchando, responderán con las coordenadas. ¿Por qué nos cuentas esto?, pregunté. Porque nos estamos muriendo. Hizo un gesto a sus compañeros. Uno estaba claramente infectado. En las primeras etapas, con los ojos nublados, apenas empezando a formarse. 48 horas, quizá menos. No llegaremos hasta ellos. Pero ustedes sí. Rebeca y yo intercambiamos miradas. Confiar era un lujo que no podíamos permitirnos, pero ¿qué otra opción teníamos? Los infectados están evolucionando, dijo Rebeca. Están aprendiendo a hablar, a pensar. Necesitas saberlo. Lo sabemos. Los hemos visto. El rostro de la mujer era sombrío. Se está acelerando. Sea lo que sea que hayan diseñado, está superando sus parámetros. En un mes, quizá menos, serán más listos que nosotros. Siguen impulsados por el hambre, pero lo hacen con inteligencia. Por eso los equipos de limpieza avanzan tan rápido. Intentan quemarlo todo antes de que se descontrole por completo. Ya está fuera de control. No, todavía no. Cuando empiecen a reproducirse, cuando la infección encuentre la manera de reproducirse sin picar, ahí es cuando se descontrolará. Y según las investigaciones que hemos visto, eso es lo que está por venir. Reproducción. La palabra fue como un balde de agua fría. Si los infectados pudieran reproducirse, la humanidad estaría acabada. Vayan, dijo la mujer. Tomen la información. Encuentren la resistencia o como se llamen. Quizás puedan hacer algo con ella. ¿Qué pasa contigo? Vamos a Port Henley. Llama la atención. Haz ruido, para que tú y los demás tengan más posibilidades. Sonrió, triste y decidida. Quedan 48 horas. Mejor que cuenten. Se fueron sin decir otra palabra. 3 muertos vivientes eligiendo su propio final. Rebeca y yo escapamos por la escalera de incendios cuando el sol alcanzaba su cenit. Bajo nosotros, la ciudad se extendía en ruinas, con humo elevándose de una docena de incendios, y las calles volviéndose a llenar de infectados atraídos por una señal invisible. A lo lejos, Port Henley esperaba con sus falsas promesas y balas de verdad. Medianoche, dijo Rebeca. 6 horas. Los búhos están cazando, repetí. ¿Crees que es real? Creo que estamos a punto de descubrirlo. Nos refugiamos en una librería vieja, con sus estantes vacíos de cualquier objeto útil, pero aún con miles de historias que nadie volvería a leer. Tomé un libro de texto de biología marina, pensando en Sara, y pasé los dedos por diagramas de criaturas que vivían en la oscuridad bajo una presión aplastante, adaptadas a entornos imposibles,
evolucionadas para sobrevivir a cualquier cosa, como si los infectados estuvieran evolucionando, como si nosotros estuviéramos intentando evolucionar. Rebeca encendió la radio mientras yo vigilaba. Los infectados pasaban por las ventanas, solos, en parejas, a veces en grupos de 10 o más. Ahora se movían con más determinación, menos arrastrando los pies y más a paso firme. Uno se detuvo en la ventana, pegó la cara al cristal y juro que nos observaba. Aprendió nuestros patrones como nosotros aprendimos los suyos. Al anochecer vimos luces a lo lejos, vehículos circulando por la ciudad, equipos de limpieza o supervivientes, imposible distinguirlos. Los disparos comenzaron alrededor de las 11. Armas automáticas, explosiones, el sonido de una batalla o una masacre. Continuó durante 1 hora antes de que se hiciera un silencio repentino. «Casi medianoche», susurró Rebeca. Puso la radio en la frecuencia 14.7. La estática llenó la librería. Miré el reloj, contando los segundos. 11:59, 50, 51, 52. Exactamente a medianoche, Rebeca dijo: «Los búhos están cazando». Estática. Nada más que estática. Esperamos, con el corazón desplomándose a cada segundo que pasaba. Entonces, claro como el amanecer, «Los ratones están bailando. Siguen las coordenadas. 41.7 menos 70.3. Amanecer. ¿Ven solo o no vengas?» Rebeca buscó a tientas su mapa. «Esa es la costa. Puerto de Harwich. 30 millas». 6 horas para recorrer 30 millas. A través de territorio infectado, en la oscuridad, para encontrarnos con gente que no conocemos, que podría matarnos por lo que sabemos. Pensé en Sara, en la posibilidad, por remota que fuera, de que aún estuviera viva. Que la información del portátil de Rebeca pudiera ayudar a alguien, de alguna manera, a encontrar una cura o al menos una respuesta. «Vamos», dije. Salimos de la librería y entramos en la ciudad oscura. Detrás de nosotros ardían fuegos. Delante, la incertidumbre acechaba. Los infectados se movían por las calles como una marea, y nosotros con ellos. 2 humanos fingiendo pertenecer a un mundo que ya no tenía cabida para nosotros. Pensé en mis 60 días en la grúa, en cómo creí que sobrevivía. Pero sobrevivir no se trataba solo de respirar. Se trataba de elegir continuar cuando la continuidad parecía imposible. Se trataba de llevar la verdad a través de un mundo construido sobre mentiras. Se trataba de encontrar a otro ser humano en la oscuridad y decidir confiar, incluso cuando confiar podía significar la muerte. Rebeca se acercó y me apretó la mano. Un gesto sencillo. Contacto humano. Después de 60 días sola, se sintió como la salvación. «Pase lo que pase», dijo. «Lo intentamos». «Lo intentamos», acepté. Los infectados se separaron ante nosotros como fantasmas, o tal vez como si ya fuéramos uno de ellos, pero aún no completamente transformados. Quizás era cierto. Quizás la infección no solo estaba en la mordedura, sino en el mundo mismo, cambiando todo lo que tocaba, transformándonos a todos en algo nuevo. Pero seguimos caminando, a través de la oscuridad, hacia las coordenadas, hacia las respuestas, la muerte o algo intermedio. Me llamo Marcus Chen. Era operador de grúa. Sobreviví 60 días por encima de los infectados, creyéndome a salvo. Estaba equivocado en todo. Pero sigo aquí. Sigo presenciando. Sigo caminando. Y en algún lugar, tal vez, mi hija también esté caminando. Eso tiene que ser suficiente. Es todo lo que me queda.